Y otro de los temas, uno ya hemos hablado, ¿no? Que no hay debido proceso. Sí, y ya hemos aclarado que no se trata de un proceso judicial. No, no es un proceso judicial. Es un proceso específicamente es una normado, evaluación moral del presidente de la República. Ok. Lo segundo es que están diciendo, incluso con comunicados de distintas instituciones, Transparencia hace unos días, Proética también, diciendo que hay que respetar a las instituciones. Yo ahí también tenía una aclaración. O sea, hay que respetar, ¿qué? Por ejemplo, al Tribunal Constitucional, pero eso no significa que se pueda tolerar que 4 magistrados hagan una barbaridad jurídica con una sentencia que tenía calidad de cosa juzgada. Segundo, respeto a la Fiscalía, respeto al Poder Judicial. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y respeto al Congreso no? O sea, el Congreso no puede ejercer, aunque está desprestigiada la Fiscalía, está desprestigiado el Tribunal, está desprestigiado el Poder Judicial, y sin embargo a nadie se le ocurre decir, está bien, no respetemos a esas instituciones. Bueno, estamos descontentos con el Congreso, muy bien, eso es normal en el país. Tal vez estas organizaciones confunden a las personas con las instituciones. Exactamente. Y como simpatizan con ciertas personas, cuando ven a esas personas amenazadas, dicen respeten las instituciones. Exacto. Las instituciones están siendo respetadas, pero si las personas cometen graves actos en el ejercicio de sus funciones, pues la ley tiene que funcionar y la Constitución tiene que funcionar y hay distintos tipos de sanciones para estas personas. Lo que es ridículo, y eso es otra cosa que está haciendo la prensa constantemente y muchos periodistas y los titulares y artículos, es diciendo eso. ¿Ustedes han visto, por ejemplo, alguna vez que digan el Tribunal Constitucional o la Fiscalía está abusando? ¿Han visto alguno de los medios caviares o de los periodistas caviares decir eso? No, sin embargo, constantemente dicen el Congreso está abusando, ¿no? Y lo que están haciendo es ejerciendo las atribuciones que les corresponden. Oye, y PPK está tan complicado que ni sus propios ministros le creen. El ministro del Interior, Basombrío, renunció, ¿no? Claro, PPK ha dicho, ahora voy a tratar de convencerlo. ¿Convencerlo de qué? Después de esto es imposible. Yo creo que van a haber más renuncias. Pero claro, tiene varias ya. Yo creo que con esto han intentado manipular a la opinión pública. Exactamente. O sea, crear una corriente de opinión de confrontación. Pensaron que esto iba a salir mejor de lo que ha salido. Y entonces confrontar al Congreso. La realidad es que los 130 congresistas deben estar viendo ahora las grabaciones que han hecho de la conferencia del presidente y estudiándola minuciosamente porque tiene una serie de flancos abiertos, que ha dejado abiertos, y hay muchas más preguntas de las que habían antes. Así es. Y ahora vienen las críticas internas. El señor Jorge Villacorta, que es el líder actual del Partido Peruanos por el Cambio, o sea, el de PPK, el de PPK, dice que hay muchos, no dice algunos ministros, dice que hay muchos ministros que en vez de cuidar la imagen del presidente, están buscando su propio beneficio. Estos ministros, de una manera cobarde e insólita, se quieren retirar. E incluso algunos le han dicho a PPK que renuncie ya, de una vez. Esta es una actitud infame. Oye, que solito se hunden, ¿no? Solito. Tampoco es ningún ejemplo este señor Villacorta por las cosas que dice y por sus antecedentes. Y Enrique Bernales, que es un jurista respetable, sensato, dice ya, pues PPK, por favor, ¿no? Renuncie, sería lo mejor para él y lo mejor para el país, ¿no? Bueno, que es una opinión que comparte Domingo García Beraúnde en un programa que vi hace unos días. Constitucionalista. Tenemos que hacer una breve pausa y regresamos, amigos. Desde este lunes 18 de diciembre tendremos un nuevo horario de verano.
anticuchos, carnes, pollos, helados, postres, cappuccino, pisco sour. Más de 2.465 formas de engreír tu paladar en un solo lugar. Ven a Plaza Norte, un mundo de grandes sorpresas. Los peruanos tenemos pasta. Pasta para el trabajo. Pasta para estudiar. Pasta para salir adelante. Para seguir sorprendiendo al mundo. Es que así somos los peruanos. Cuando hacemos las cosas, nos gusta hacerlas bien. Como Dento, que es rica, fresca y es la única pasta dental hecha en el Perú. Los peruanos tenemos pasta. Los peruanos tenemos Dento. Recomendada por el Colegio Odontológico. Buscando matar el tiempo, descubre Mall del Sur a un solo paso. Un mundo nuevo donde encontrarás entretenimiento y espacios para simplemente pasarla bien. Vive una nueva experiencia en Mall del Sur. Buscando estacionarte para comprar, descubre Mall del Sur a un solo paso. Un mundo nuevo donde encontrarás miles de estacionamientos gratis para que ir de compras sea placentero. Vive una nueva experiencia en Mall del Sur. El nacimiento del niño Jesús. Es una fecha muy bonita donde compartes con toda la familia. La nieve, pero yo me voy a pescar en nieve. Ayudar a mi abuela a hacer el chocolate caliente. Es mejor el de mi abuela. Como un símbolo de alegría y paz. Cuando Jesús nació y salían muchas luces. Unión, felicidad. De que a los pobres le dan algo para comer. No importan los regalos, importa la bondad y la familia. Mi familia. ¡Feliz Navidad! Les deseo una feliz Navidad. Les deseo una feliz Navidad. Les deseo la mejor Navidad. Seguimos con las contradicciones del presidente de la República. Hace unos años, el propio Pedro Pablo Kuczynski, en una entrevista que tengo aquí, está hablando, le preguntan sobre First Capital y dice, First Capital es del tamaño de una botella de agua y le pertenece al señor Sepúlveda, que ha trabajado conmigo, pero ya no. Y le pregunta el periodista, ¿y qué pasa con Westfield Capital? Eso es simplemente un conducto para mí. Un conducto, mira. Pero tampoco figura en su declaración, en la declaración de bienes jurada que tienen que presentar los altos funcionarios. Es que no tiene activos. Lo que pasa es que en Estados Unidos, después del ataque a las Torres Gemelas, las personas políticamente sensibles, y yo era ministro de Economía en ese momento, ya no podíamos tener una cuenta bancaria en ese país. Entonces, yo tuve que establecer una cuenta a nombre de una compañía. Por eso fundé Westfield Capital. Todo lo que entra, dice PPK, todo lo que entra a Westfield está en mi declaración de impuestos. Y ahora nos dice que él se separó y que todo tenía que ver con... No, además la tesis de la separación, él hace una afirmación. Él dice que los accionistas de las empresas no se enteran si se hacen ricos o no, que a veces sube el valor de las cosas, a veces baja, pero que ellos no son los que accionan esto. Él está haciendo una analogía con la bolsa. Claro, con las empresas que cotizan en bolsa. Por supuesto, porque si yo tengo acciones de la Philip Morris, ¿no es cierto? Claro. Hay cientos de miles de accionistas como yo que están en bolsa comprando y vendiendo. Claro. Tú no tienes que saber qué hace Philip Morris. ¿Qué hace Philip Morris? ¿Qué hace la gerencia? Pero en su caso él es el único accionista. Él mismo, solo él mismo. Entonces, esa tesis de que está apartado del manejo de la empresa no funciona en su caso. Y además no funciona porque Sepúlveda
es el CEO nombrado por él para administrar la empresa. Por cierto, Y entonces lo que ocurre ahí es que es como Putin y Medvedev. Primero gobierna Putin, después Medvedev, después vuelve Putin, después sigue Medvedev. Entonces esta es una combinación Sepúlveda, Kuczynski, First Capital o la otra, Westfield. o Westfield Capital, y hay Una alternancia. una alternancia en el manejo de las estructuraciones de estos proyectos. Eso es también, digamos, un punto débil en su argumentación. Yo considero que la noche de hoy ha sido una noche muy triste para el Perú, y lo digo con toda sinceridad, por supuesto. porque no estamos para aventuras. Estamos en un mundo que requiere seriedad, eficiencia y Fíjate, no crisis. Ancho Pepe, Triste, pero también grande, ¿no? Muy Porque esto grande. significa un paso adelante Sí, yo creo en lo que- que es el saneamiento de Sí. nuestras instituciones y acabar con esta farra histórica de la obra pública. De ¿no? acuerdo. las coimas, Y además ¿no? otra cosa, ante la crisis que hemos estado viviendo de estos escándalos, tú ahora con esta alternancia que se va a producir, o esta suplantación, digamos, o que el vicepresidente asuma, tú ves una luz al final del túnel. Bueno, se acabó. Ya está. Es un ambiente Es un distinto, volver a un ánimo. comenzar, es un Claro. volver a comenzar. Hay una pregunta que no le han hecho y que hubiese sido útil que se la hagan. Pueden hacérselo el jueves, si es que va. Sepúlveda entra a Westfield Capital el 2006, pero ya la empresa había contratado con Odebrecht desde el 2004, Y hay 4 pagos. cuando solo PPK era El dueño. el dueño, mejor dicho, el que manejaba la empresa Absoluto, en ese ¿no? momento. Bueno, siendo unipersonal la empresa. Sí, pues, exactamente. Y No por hay eso, mucho que y por añadir. eso Fernando Rospigliosi dice, habría que tener una ingenuidad superlativa para creer que la relación PPK con Odebrecht era limpia, pura y no parte de un sistema de sobornos, ¿no? Sí. Sería como creer que las propiedades de casi 5 millones de dólares en Lima no eran de Alejandro Toledo, sino de su casi nonagenaria suegra belga, ¿no? Sería como creer que los 8 millones de dólares que Odebrecht y otras empresas depositaron en las cuentas de Joseph Maiman eran por asesorías y no coimas para Alejandro Toledo. Sí, pues. Yo creo que lo En Corteva importante era para- ahora es centrarse en el conflicto de intereses. Exactamente. Porque el Exactamente. conflicto de intereses es la cuestión Moral. moral que el Congreso va a examinar. Exactamente. Después ya El Poder la Judicial Fiscalía verá- y el Poder Judicial verán El lo tema que de Pepe acaba de posiblemente mencionar. delictivo. Pero lo que es importante hoy es el conflicto de intereses en una empresa unipersonal en la cual el dueño designa al gerente general o CEO de esa Exactamente. empresa Exactamente. y que recibe un informe anual por ley. Sí, pues. O sea, que no puede es decir imposible que no le hayan dado el sabía informe. qué pasaba el 2004, el 2005, el 2006, el 2007. Claro, claro. Por otro lado, hay una precisión que hace un periodista también por Twitter. Dice, no preguntaron por qué en el 2011 el señor Pedro Pablo Kuczynski le declaró a su amigo Augusto Álvarez Rodríguez en ATV, en esa época, que ya había renunciado a su nacionalidad americana cuando recién lo hizo en el 2015. Ahí es otro pequeño detalle que no fue verdad. O sea, se van descubriendo Pequeñas cosas. pequeñas cosas que sin embargo son falsedades que han estado en boca del que fue en su momento candidato y ahora es presidente de la República. Este es un tema que lo estamos tratando delicadamente, ¿no? Guardando las formas, ¿no? Y con el respeto que me parece que debemos tener los que Así es. ejercemos el periodismo con las personas, ¿no? Pero es un tema que también en su momento habrá que tratarlo con dureza, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer el cardenal Cipriani dijo, no hagan leña del árbol caído, ¿no? Yo digo que el cardenal está confundido, no se está haciendo leña del árbol caído. En realidad de lo que se trata es de retirar la basura de nuestra casa, ¿no? Si nosotros queremos ser un país respetable, tenemos que ser implacables con la corrupción, ¿no? Sí, evidentemente, pero yo entiendo lo que quiere decir Sí, no, el yo también lo cardenal. entiendo, Sí, claro, yo también lo claro. entiendo, ¿no? No hay que hacer un cargamontón, Exacto. no hay que faltarle el respeto. Así es. Churchill lo decía bien, si vas a matar a alguien, no hace falta ser maleducado. Sí. Es un poco eso, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Muy bueno. Ahora, Es un poco también eso, hay que ver acá el rol
importantísimo que ha jugado el gobierno de los Estados Unidos. Porque cuando el presidente de los Estados Unidos estaba en campaña, antes de ser presidente Donald Trump, él prometió hacer una comisión para investigar y combatir la corrupción en América Latina. Su tesis en campaña, en discurso de campaña, fue que todos los migrantes que van a Estados Unidos son porque no pueden prosperar en sus países por la corrupción de América Latina. Y naturalmente es interesante que sea en su gobierno que se ha soltado las declaraciones de los testigos protegidos de Odebrecht, sin dar los nombres, que es lo que ha puesto en marcha con bola de nieve toda esta crisis. Sí. O sea que también hay que ver la realidad. Esto no es un fenómeno peruano. Esto es un fenómeno interamericano puesto en marcha por el gobierno de los Estados Unidos. Jamás hubiese pasado absolutamente nada en el Perú sin eso. Sin eso. Ese es el gatillo. Sin ese percutor. Ese es el gatillo. Sí, es algo que no se ha dicho y es muy buena tu precisión, Pancho, porque efectivamente esto es mérito de la actual administración. Esto es mérito de Donald Trump. Sí, pues. Es él quien ha hecho que se suelte este informe. Sí, efectivamente. Sí. Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente con Pancho. Vamos a hablar también de asuntos internacionales. Sí, claro. Porque en estas fechas no queremos dejar de celebrar contigo. Este 24 de diciembre a las 11 de la noche no te puedes perder nuestro programa especial por Navidad. Celebra la Nochebuena junto a la familia de Willax Televisión. Plaza Norte y Mall del Sur presentan La Villa de Papá Noel, mágica ilusión. Del 8 de diciembre al 7 de enero, recorre los maravillosos lugares que tenemos para ti, donde encontrarás un mundo lleno de fantasía para grandes y chicos. Visita la Casa de Papá Noel, la zona de nieve, juegos de feria, los espejos divertidos, la feria navideña, el gran árbol. Además, disfruta de shows, talleres gratuitos, comparsas y mucho más. No dejes de vivir esta fantástica experiencia con toda tu familia. La Villa de Papá Noel, mágica ilusión. Un espectáculo de luz, color y sonido. Más de 500,000 de luces sincronizadas con villancicos. Tenemos todo para entretenerte en un solo lugar. Ven a Plaza Norte y Mall del Sur. Buscando sabores, descubre el Mall del Sur a un solo paso. Un mundo nuevo donde encontrarás más de 3,000 sillas en el patio de comida y restaurantes para todos los gustos. Vive una nueva experiencia en Mall del Sur. Jeans, camisas, perfumes, zapatos, tecnología. Único centro comercial con las 5 tiendas departamentales en el Perú. Ven a Plaza Norte, un mundo de grandes sorpresas. Podemos confirmar que Carlos Basombrío, el ministro del Interior, efectivamente ha renunciado. Y podríamos casi asegurar que mañana se va a conocer la renuncia de otros, supongo. En todo caso, es curioso, por decirlo menos, que gente del gobierno, algunos de ellos incluso ministros,
pero o congresistas oficialistas del oficialismo estén calladitos, ¿no? Nadie, ustedes no ven a Bruce, al señor Salvador del Solar, a la propia Meche Arauz defendiendo al señor Kuczynski, ¿no? Bueno, pero ¿por qué será? Se entiende, ¿no? Por eso. Tú acompañas a tu amigo hasta el cementerio, pero no te entierran con él, ¿no? Es así, ¿no? Es así. Sí, pues no te Es así. Efectivamente. ¿Ah? Y hay que decir de Carlos Basombrío que nosotros en este programa lo hemos defendido permanentemente, Sí, señor. porque de una u otra manera hemos sido testigos de un esfuerzo serio, pujante y honesto por mejorar las condiciones de la fuerza policial y luchar realmente contra la delincuencia. Así es. ¿no? Y bueno, va a ser muy difícil encontrar a un hombre con sus características y le deseamos de este programa a Carlos Basombrío la mejor de las Y suertes. yo le doy las gracias por lo Así que es. ha podido hacer por el sector y por el país en general. No, sí, además es una conducta impecable, ¿no? Impecable. Caballero. Nadie puede decir ninguna cosa, Así cosa que es bien rara en el Ministerio del Interior, dicho sea de paso. Bueno, y esta es una noticia que no la podemos dejar de comentar, ¿no? El señor Alejandro Toledo ha logrado que el Poder Judicial Sí. declare nula la ampliación del proceso de arresto provisorio con fines de extradición en su contra, debido a los errores procesales del juez, el señor Richard Concepción Carguancho. Según la resolución emitida por la primera sala penal de apelaciones, Concepción Carguancho habría violado el debido proceso, habría violado garantías constitucionales y la tutela procesal efectiva en agravio de los intereses del señor Toledo Manrique. La pregunta es, ¿se equivocó o le quisieron dar una mano, ¿no? En todo caso, ¿no? Bueno, por estas razones se ha declarado inadmisible en todos sus extremos, ¿no? Claro. Sin embargo, Concepción Carguancho, como el fiscal Trigoso, creo Castro Trigoso, Sí. tienen expedito el camino procesal para corregir los errores cometidos y hacer pues una sentencia seria que no pase por estos papelones, ¿no? Pero hay un está problema pasando también en la adicional Fiscalía, o con sea. el tema de la extradición del expresidente Toledo. Y es que primero el presidente de la República pidió su deportación y después Se la presenta Corte la- Suprema envió el primer cuadernillo de extradición, que es un cuadernillo, según tengo entendido, que no contiene pruebas, sino solamente recortes de prensa y dichos. Y entonces, naturalmente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que representaría al Perú en el hecho de tramitar la extradición ante el Poder Judicial americano, se ve en el problema de presentar un expediente que no tiene pruebas tangibles de los delitos del expresidente Toledo. Ese es el primer cuadernillo de extradición. Y luego sus abogados alegan que como primero se pidió su deportación y recién después fue el pedido de extradición, entonces se trata de un perseguido político, porque cuando un presidente de la República pide que otro expresidente sea deportado, está llevando a cabo un acto político, no un Evidente. acto jurídico. Así es. El acto jurídico era haber procedido primero con la extradición y no haber hablado de deportación. Exacto. De tal manera que esa extradición tiene muchos problemas. Está, digamos, es una extradición turbia. Turbia, turbia. Incluso, mira, cuando el presidente se reúne con Trump en Estados Unidos, toca el tema de Alejandro Toledo. Aquí lo comentamos, ¿no? que era una barbaridad. Una barbaridad, porque entonces da la imagen de que efectivamente No es hay un separación de poderes. No hay Exacto. separación de Es poderes una en el Perú. persecución ¿Qué política. hace el presidente de la República de un país Pidiéndole metiéndose en temas netamente judiciales? Eso Exactamente. no lo entiende un juez norteamericano. Es él quien pide la deportación también. Sí, pues. Es sí, el pues, propio PPK, Entonces, queriendo es- darle una mano. Yo pregunto, exacto, yo pregunto ahora, Sí, sí. ¿sería por torpeza? ¿Ah? Él que ha sido ciudadano americano y que conoce las leyes de los Estados Unidos y sabe cómo es la independencia de poderes ahí, ¿fue por torpeza? ¿Por torpeza que le pidió o para justamente... Yo me reservo el juicio porque me basta con los hechos. Sí, pues, Sí. lamentablemente. Suficiente. Pero aparte de ello, Lamentablemente. dijo en un evento internacional en Argentina que en el Perú pues no había equilibrio de poderes. Sí, sí, así es. PPK. El propio presidente Yo, nuestro. el abogado de Alejandro Toledo en Estados Unidos, veo que el propio presidente de la República dice que no hay equilibrio de poderes en el Perú y que van tres magistrados del Tribunal Constitucional a Uruguay y dicen
que son perseguidos políticos de una mayoría en el Congreso. Caray. Yo, juez norteamericano, Claro, digo eso no y digo, es no, eso. pues, ¿cómo voy a mandar a este hombre a esa tribu, a ese país de salvajes? No, porque eso es lo que han hecho, El ¿no? juez de common law, el juez anglosajón, sea en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, tiene que llegar a 2 convicciones antes de otorgar la extradición. Que la persona va a recibir un fair trial, un juicio justo. Y la segunda convicción es que el debido proceso va a ser respetado escrupulosamente. Si no llega el juez a esas 2 convicciones, no concede la extradición. Fíjate. Le están dando una mano escandalosa. Es evidente. Y la prensa sabe lo que estamos comentando. La prensa, porque hay prensa inteligente en el Perú, Sí. ¿no? Y se hacen los locos. Nadie lo ha dicho. Se hacen los locos. Solo nosotros lo hemos dicho en este canal. Nadie lo ha ¿no? dicho. Es impresionante, es impresionante. Y si no se dan cuenta, entonces no merecen ser periodistas, y no merecen ser medios de prensa que se llaman, digamos, que se entiende que deben informar adecuadamente. Realmente así- es escandaloso. Y aún así el Estado pone millones y cientos de millones de soles en publicidad cada año. Sí. Por eso es que la congresista Lourdes Alcorta declaró que la propuesta de Mauricio Mulder de prohibir la publicidad estatal en los medios de comunicación es respaldada por casi todos los miembros de su partido. Hay evidentemente un abuso escandaloso de gasto de propaganda en el Estado y esto tiene que ser regulado. Para los que lo han olvidado, la mencionada propuesta de Mulder pretende que se prohíba no solo al gobierno nacional, sino también regional y local que gaste su presupuesto en los medios de comunicación. Pues en la práctica de lo que se trata es de comprar periodistas para sus causas políticas. Con factura. ¿Ah? Con factura. Es que lo que ha ocurrido... Perdón, es lo que se decía. Antes... Se compraba sin factura. Sin factura. Montesinos, en la salita del zinc coimeaba periodistas, Sí. ¿no? A escondidas. Sí. Ahora no, es con factura, bancarizado y a la luz del día, ¿no? Sí, ¿qué tal? Y a la luz del día, ¿no? El canalizar enormes fondos públicos a los medios de comunicación los convierte de alguna manera en medios estatales. Sí, por supuesto. Porque depende Está bueno, de está bueno los sobrevivencia. dineros Por públicos supuesto. para sobrevivir. Entonces yo sí comprendo el tenor de la... Claro, ha sido muy criticado. el fondo del tema es... Mauricio Mulder, pero yo comparto su punto de vista. Solamente creo que hay que hacer un matiz sí, entre claro. lo que son los anuncios necesarios De servicios del Estado, públicos de servicios, que tienen que ser y la contratados. propaganda y erradicar la Por propaganda. ejemplo, Exactamente. el Erradicar la domingo habrá propaganda. vacunación contra Por tal ejemplo, cosa. eso es un Correcto, servicio. son servicios. O en todo caso, una campaña educacional para el tráfico, para el tránsito. Así es, cosas Todo ese que tipo de son cosas. necesarias que la población sepa, Exacto. que el ciudadano esté informado. Exacto. Pero de ahí a hacer propaganda Propaganda política en beneficio de la He visto popularidad. Una propaganda del gobierno respecto a la venida del Papa Francisco, que parece más propaganda Por del supuesto. presidente que del Papa. Entonces eso no puede ser. Claro que no puede ser. Eso no puede Sí, ser. pues, ahí han sacado un meme muy bueno del Papa, así horrorizado, y dice, ahora ¿quién me va a recibir en el Perú? Dice, ¿no? Por cierto. No, que no se preocupe, que va a haber presidente cuando llegue, porque es el 18 de enero, hace rato que va a estar resuelta la... Ahora, yo creo que nos espera una semana Ahí está. agitada, nada simple. ¿Ah? Una semana nada simple nos espera. Esta próxima. Sí, No, próxima, evidentemente, ¿no? evidentemente. Se ha simplificado bastante después de esta conferencia. de Oye, prensa. ¿este es el último bloque, Pepe? No, todavía. Tenemos que hacer un pequeño Vamos corte. al corte. Ya. Y regresamos con los 10 minutos finales. Muy bien. Pausa, amigos. Desde este lunes 18 de diciembre tendremos un nuevo horario de verano. Buscando cine, descubre Mall del Sur a un solo paso. Un mundo nuevo donde encontrarás 13 salas de cine, más de 3.000 butacas y una sala con tecnología Extreme Laser Ultra HD con una mega pantalla. Vive una nueva experiencia en Mall del Sur.
Soy feliz, soy feliz, soy feliz. Con Patito lavo bien, lavo bien, lavo bien. Con Patito soy feliz. Patito viene con estrellitas de jabón con poder sacamanchas y a un precio huevito. Anticuchos, carnes, pollos, helados, postres, cappuccino, pisco sour. Más de 2.465 formas de engreír tu paladar en un solo lugar. Ven a Plaza Norte, un mundo de grandes sorpresas. ¡Presta atención! El Papa Francisco visitará el Perú, convocándonos con su mensaje, Unidos por la Esperanza. Con Francisco a caminar. Willax Televisión seguirá paso a paso la visita del Santo Padre. Con Francisco a caminar. En otro tema, sí, pero que es verdaderamente escandaloso, es que, como saben amigos, los marinos acusados injustamente de lesa humanidad por el prevaricato que han cometido 4 magistrados del Tribunal Constitucional que cambiaron una sentencia del tribunal anterior, presentaron una acusación contra estos 4 y la Comisión Permanente ha decidido acusar a uno solo. Ok. Como se recordó hace un momento, estos magistrados acudieron a Uruguay a quejarse de que los estaban persiguiendo políticamente, cosa que es absolutamente falsa. Muy bien. Pues ahora resulta que el día de ayer, ni siquiera la Corte, ha sido presentada la noticia, falsamente como siempre, diciendo que la Corte Interamericana le ordena al Perú que suspenda el proceso de acusación constitucional contra los magistrados. ¿Le ordena? Sí, bueno, así lo han puesto. Ya. Bueno, resulta que no es la Corte Interamericana, que no ha sesionado y sesionará recién en enero. Es una resolución del presidente de la Corte Interamericana que le ordena al país, a nuestro país, al Perú, que detenga el proceso legal y constitucional que se había iniciado en el Congreso. O sea, el Perú no puede castigar una evidente y gravísima falta jurídica cometida por estos señores. No hay en todo el proceso de acusación constitucional contra los magistrados del Tribunal Constitucional ninguna violación del ordenamiento jurídico del Perú. Ahora bien, cuando un país cumple con su ordenamiento jurídico, con lo que manda la Carta de la OEA, con lo que manda la Carta Democrática, se aplica plenamente, de acuerdo a la Carta de la OEA, los principios de independencia y soberanía. O sea, si yo estoy obrando dentro de la ley, nadie puede meterse conmigo a decirme que a él no le gusta porque su amigo está siendo afectado o procesado, ¿no? Entonces, acá el presidente de motu propio no representa a la Corte, número uno. Primero. En segundo lugar, está violentando estas dos palabras que el caviarismo detesta, que es la independencia y la soberanía del Perú. Un país, cuando se dice que un país es independiente, es que no depende de nadie afuera, que es autónomo en sus decisiones, excepto en el cumplimiento de aquellos tratados que ha suscrito, y acá no estamos violando ningún tratado. Y cuando se dice que es soberano, es que ejerce el mando sobre sí mismo, internamente, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que el Congreso está haciendo. De tal manera que es una impertinencia del presidente de la Corte, y vamos a ver qué pasa en enero. Claro. Bueno, pero además no solamente no se está violando ninguna norma, sino que lo que se está haciendo es justamente pretendiendo o digamos sancionando a quienes sí la han violado, porque han cambiado
una Correcto. sentencia que tenía calidad de cosa juzgada. O sea, por el contrario, la Corte Interamericana y su presidente, amigo por supuesto de García Sayán, debería de más bien estar preocupado por las barbaridades que hicieron esos 4 magistrados. Lo que es dramático es que estos 4 magistrados anulan un voto perfectamente válido de una sentencia y luego utilizan eso de pretexto para hacer una interpretación y decir que hay ahí un crimen de lesa humanidad y reabrir el caso del Frontón. No se pueden eliminar las opiniones singulares de los magistrados del Tribunal Constitucional. Es como si no me gustara una sentencia de la Corte Suprema y hago que borren la firma de un juez. Claro. Y entonces digo que está incompleta y que me den una nueva sentencia. O sea, es romper todas las reglas del debido proceso. Y aparte de ello, perdón, es un insulto, un ultraje que no deberíamos aceptar como país. ¿Que acaso nos hemos convertido en una colonia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Hemos renunciado a nuestra soberanía? ¿Los tratados internacionales valen más que nuestra Constitución? No, pues... Los tratados internacionales que nosotros voluntariamente hemos firmado valen, forman parte de nuestro ordenamiento forman jurídico. parte en la medida de lo que la letra de esos tratados dice, no en la medida en que estos funcionarios se les ocurre lo que se les da su gana, interpretan como se les da su Fíjate gana. que García Sayán ha llegado al cinismo de declarar hace pocos días que la acusación a los 4 magistrados del Tribunal Constitucional no tiene nada que ver con el Frontón, que es simplemente una jugada, fíjate lo que dijo, del fujimorismo para controlar al Tribunal Constitucional. ¿Cómo se puede ser tan cínico y tan hipócrita como este señor que se pasea por el mundo con la bandera de honesto, de imparcial y de justo? Un sinvergüenza el señor Diego García Sayán, sabiendo perfectamente que solo tiene que ver con eso. Es que así como los Estados Unidos necesitan cierto antagonismo con Rusia para mantener la tensión dinámica y aprobar los presupuestos militares, del mismo modo los caviares necesitan el antifujimorismo para existir. Sí, pues. O sea, ellos existen únicamente en virtud del antifujimorismo, porque en realidad no tienen nada que proponer. Su fuerza está basada en oponerse a algo. Sí, pues. Porque con la caída de la Unión Soviética y el fin del comunismo, ellos actúan únicamente de una manera soterrada, pero ya no se atreven a enunciar lo que realmente creen ideológicamente. Claro. Y entonces utilizan estos cucos para crear esa tensión dinámica que les permite tener poder. Efectivamente, ese es el... Si de repente apareciese una plaga que acabase con todos los fujimoristas, los tipos tendrían que suicidarse, porque no sabrían qué hacer con sus vidas. Tendrían que inventar otro fujimorismo. Sí, efectivamente. Y para que no quede duda, la denuncia contra los magistrados no la presentó el fujimorismo, la presentaron los propios marinos afectados. Y la hicieron suya el partido de gobierno, el de PPK, con Pedro Lachea, el partido aprista, con Jorge del Castillo, y después... Luego siguieron firmes. Así es. Bueno, una última noticia. Bravo por Chile, ¿no? Finalmente escogieron lo mejor de la vidriera. Sí. Optaron por la experiencia y por la capacidad ya demostrada de Piñera, ¿no? Que tienen un nuevo presidente con el cual afortunadamente tenemos magníficas relaciones. Sí, señor. Y podemos emprender una tarea conjunta en lo que se refiere a la conquista de los mercados del Asia. Y va estabilizando América Latina. Claro. Porque con Macri en la Argentina, con Piñera en Chile, en fin, se va creando un clima de sensatez, porque América Latina, sobre todo durante la administración del presidente Obama, se descentró, porque no fue enérgico para enfrentar estos procesos como el de Venezuela o el caso de Cuba, en el cual estableció irresponsablemente un nivel de relaciones diplomáticas que no correspondían para una dictadura. Muy bien, Pancho. Pero tiene que volver, Pancho, excelente, para hablar de Estados Unidos y Rusia, de la situación internacional. Claro, vamos a invitarlo permanentemente. Sí, de verdad que sí. Vamos a los memes. Vamos a concluir con tres memes. A ver, que son muy graciosos. A ver. Ahí está, el primero.
¿Quién me va a recibir? Pregunta el Papa. Voltea, Pacho. ¿Quién me va a recibir? Ya, a ver, el otro, veme. ¿Ah? Este es la culpable de la masacre de hoy en día en la noche de PPK. PPK en un cajón y los periodistas a un costado. Ya, el otro. ¿Ah? Aquí, Pedro Pablo Kuczynski, 1938-2017, por pelotudo, ¿no? Es una broma, pues. Hay que combinar la seriedad un poco fea, con el humor. Un poco fea, pero no hay que hacer escándalo. Y si PPK es vacado, ¿qué dice? Se convierte en vaca. No, eso ya. No, ya, listo. por favor. Pausa, ya. Listo. Amigos, tenemos que concluir. Ha sido un gusto y un placer estar con ustedes. Y el próximo domingo es 24, o sea que no vamos a estar. No va a haber programa, ¿no? No va a haber programa y les estaremos informando vía Willax Televisión. Sí. ¿Ya? Muy bien, amigos, pásenla bien. Y por Twitter. Felices fiestas, ¿no? Feliz Navidad para todos. Para todos. Muchas gracias.